Buen día, queridos alumnos. Sean bienvenidos a esta sesión virtual en el cual vamos a analizar nuestro último contenido. Previo a este contenido vamos a tener posterior al contenido que vamos a analizar, vamos a trabajar mediante una actividad práctica que ustedes van a seleccionar. Bien, vamos a presentar el contenido de estilos de aprendizaje. ¿Qué son los estilos de aprendizaje para nosotros? En primer lugar, tenemos que observar que un estilo de aprendizaje o el término de estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o sus propias estrategias. En este caso, aunque las estrategias varían según pues lo que se quiere aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje, que pueden ser los rasgos cognitivos, que pueden ser los rasgos afectivos o fisiológicos, y estos sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Es decir, que de una u otra manera, pues tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos. Además de estructurarlos, pues forman y utilizan conceptos, pueden interpretar la información, resolver los problemas, seleccionar medios de representación, y estos medios de representación pueden ser visuales, auditivos o kinestésicos, etcétera, ¿verdad? Los rasgos afectivos que pues se vinculan mediante estas formas de aprendizaje pues son con las motivaciones y expectativas, y estos van a influir en el aprendizaje. Recordemos que mientras los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos biológicos, estos pueden ser el sueño o vigilia del estudiante. ¿De qué forma? Bueno, porque en muchas maneras de representar el aprendizaje, aquí puede entrar la pregunta de cómo aprendemos, pues van a vincularse cómo cada persona tiene una noción o tiene una forma de aprender distinta a los demás. Y esto pues permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje. Estas vías, recordemos que mm, hay que tener cuidado de no etiquetarlas, sobre todo porque este tema va a ser un poquito ambiguo en el sentido de que no vamos a estacionarnos o vamos a encerrarnos en uno, ¿sí? Porque en la clase pasada ustedes analizaron sobre las inteligencias múltiples. Entonces, esa es una forma de ver cómo aprenden los alumnos, pero no es el mejor ni el peor, sino es una manera de representación y una forma de entender el aprendizaje, ya que sobre todo no etiquetarlos. ¿Por qué? Porque los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, que ya tienen un tiempo en el que no solamente se teorizaron, sino están en la práctica, pueden cambiar, es decir, pueden ser diferentes en situaciones diferentes. Estos son susceptibles de mejorarse. Recordemos que los estudios pues siguen trabajándose, sigue evolucionando la ciencia, la parte psicológica sigue estudiándose aún más, y por ende, pues los mismos estudios nos están dando más pautas para poder entender que las situaciones de los alumnos o las formas de aprender son diferentes. Y en cuanto a los estudiantes, pues se les enseña según su propio estilo de aprendizaje. Y cuando se les enseña con su propio estilo de aprendizaje, podemos tener una mayor afectividad y efectividad en el saber. Por ejemplo, observemos el siguiente esquema, ¿sí? En este esquema vamos a observar los modelos y las estrategias
Perdón. Los modelos y las estrategias de enseñanza. Los modelos pueden ser desde los hemisferios cerebrales, desde la programación neurolingüística, desde las inteligencias múltiples que ya lo analizaron en la sesión pasada, desde el modelo de Cole, desde el modelo de Feldel y Silverman y desde los cuadrantes cerebrales. Pero a partir de estos modelos, los estilos de aprendizaje van a adquirir también ciertas estrategias. Por ejemplo, estrategias de aprendizaje multisensorial, de fantasía, de experiencia directa, de pensamiento visual o de metáfora. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos modelos pues se han desarrollado a través de teorías sobre un estilo propio, de los cuales nos van a ofrecer mm, una forma de concebir o de entender el comportamiento diario en el aula del alumno. Es decir, cómo se relacionan con la forma en que se está aprendiendo con los alumnos y el tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento dado. Por ejemplo, tenemos el modelo de los cuadrantes cerebrales de Herman, ¿sí? Aquí tenemos la imagen de que el cerebro se divide en cuatro partes, ¿sí? Si nosotros lo vemos desde arriba, tenemos el cortical izquierdo, el límbico izquierdo, el cortical derecho y el límbico derecho. Cada uno de esos cuadrantes tiene una función. Ned Herman elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral y él lo describe como una metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro, ¿sí? Con el globo terrestre de sus cuatro puntos cardinales. A partir de esta idea representa una esfera dividida en cuatro cuadrantes que resultan del entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho del modelo y de los cerebros cortical y límbico del modelo Mclean. Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y en suma de convivir con el mundo. Las características de estos cuatro cuadrantes son en el cortical izquierdo, ¿sí? Que es el cuadrante número uno, ¿sí? Estamos hablando, fíjense bien, hay que relacionarlo con nuestra mano, es el nivel experto. Si nosotros al momento de realizar la prueba el alumno sale con un puntaje elevado según el cortical izquierdo, quiere decir que está en un nivel experto, que tiende a ser muy lógico, analítico, basado en hechos y es cuantitativo. Si el alumno domina el límbico izquierdo, es organizador, es decir, sus características que es organizado, que es secuencial, que es planeador, que es detallado. El cortical derecho es un estratega, es holístico, intuitivo, integrador, sintetizador. Y si domina el límbico derecho, perdón, es comunicador, es decir, tiene una habilidad social, interpersonal, es sentimental, es estético y es emocional. Ahora, según estos cuadrantes, ¿cómo se han de leer? Si nosotros aplicamos el test, que se va a hacer su tarea, ¿sí? Los comportamientos del cortical izquierdo no quiere decir que todos los tengan. Hay que revisar cuál es el que, pues en este caso, se asemeja más, ¿no? En cuanto a comportamientos, es frío, es distante, de pocos gestos, de voz elaborada, es intelectualmente brillante, es un evaluador, es crítico, es irónico, le gustan las citas, es competitivo y es individualista. En sus procesos de aprendizaje es muy analítico y al ser analítico entonces utiliza mucho el razonamiento y la lógica. Es muy riguroso, es claro, le gustan los modelos y las teorías, colecciona hechos, procede por hipótesis y le gusta la palabra precisa. Y en cuanto a sus competencias,
es muy abstracto, es matemático, es cuantitativo, tiene un pensamiento financiero, es técnico y una habilidad para la resolución de problemas. Tenemos que saber entonces leer estos tres aspectos del cortical izquierdo, si es que lo domina. En el límbico izquierdo, el comportamiento de la persona que domina este cortical, bueno, es introvertido, es emotivo, es controlado, es minucioso, es maniático, es monólogo, le gustan las fórmulas, es conservador, es fiel, defiende su territorio, es ligado a la experiencia, ama el poder. En cuanto a sus procesos, planifica, formaliza, estructura, define los procedimientos, es secuencial, es verificador, es ritualista y es metódico. En cuanto a sus competencias, tiene competencias de administración, de organización, de realización, puesta en marcha, es conductor de hombres, orador, trabajador consagrado. Si al momento de aplicar nuestro test sale que domina el límbico derecho, sus comportamientos son que es extrovertido, emotivo, espontáneo, gesticulador, lúdico, hablador, idealista, espiritual, busca aquiescencia, reacciona mal a las críticas. Sus procesos son que integra por la experiencia, se mueve por el principio de placer, fuerte implicación afectiva, trabaja con sentimientos, escucha, pregunta, necesidad de compartir, necesidad de armonía y evalúa los comportamientos. En cuanto a sus competencias, tiene una competencia relacional, contactos humanos, diálogo, enseñanza, trabajo en equipo, expresión oral y escrita. Y si domina el cortical derecho, sus comportamientos son: es original, tiene un sentido del humor, gusto por el riesgo, es espacial, es simultáneo, le gustan las discusiones, es futurista, salta de un tema a otro, discurso brillante, independiente. Sus procesos de aprendizaje es muy conceptualizador, ama o domina esta parte de la síntesis, es globalizador, tiene una imaginación amplia, y es intuitivo, visualizador, actúa por asociaciones, integra por medio de imágenes y metáforas. Y una de sus competencias es la creación, la innovación, el espíritu de empresa, es artista, es investigador y tiene visión de futuro. Entonces, al momento de nosotros realizar el test, tenemos que saber, por lo menos, identificar estos comportamientos, estos procesos y las competencias. Ahora, ¿cuáles son las características de docentes y alumnos según cada cuadrante? Por ejemplo, si tenemos el cuadrante con cortical izquierdo, fíjense bien, el cortical izquierdo tiene necesidad de hechos, dan prioridad al contenido. El docente, en su estilo de enseñanza, ¿sí? Profundiza en la asignatura. Un docente que domine el cortical izquierdo va a profundizar en su asignatura, acumula el saber necesario, demuestra la hipótesis e insiste en la prueba, le molesta la imprecisión y da gran importancia a la palabra correcta. Y el estilo de aprendizaje del alumno es que el alumno le gustan las clases argumentadas, apoyadas en los hechos y las pruebas, va a clase a aprender, tomar apuntes, avanzar en el programa para conocerlo bien al final del curso. Es un buen alumno, a condición de que se le dé la materia, ¿sí? Ojo con eso. Si no se le da la materia, no será un buen alumno, aunque domine este cortical izquierdo. Por eso hay alumnos que sí les gustan ciertas materias y alumnos que dicen no, ¿sí? Ahora, en cuanto al cuadrante límbico izquierdo, dice que se atienden a la forma y a la organización. Un docente que domina este cuadrante, su estilo es que prepara una clase muy estructurada, un plan sin fisuras, donde el punto 2 va detrás del uno, presenta el programa previsto, sin digresiones y lo termina en el tiempo previsto, sabe acelerar en un punto preciso para evitar ser tomado por sorpresa y no terminar en programa. Da más importancia a la forma que al fondo, es decir, me apresura que terminemos todo el contenido del cuatrimestre.
Y el estilo del alumno, en su estilo de aprendizaje, es que es metódico, es organizado y frecuentemente meticuloso. Lo desborda la toma de apuntes porque intenta ser claro y limpio. Llega a copiar de nuevo un cuaderno o una lección por encontrarlo confuso, sucio. Le gusta que la clase se desarrolle según una liturgia conocida y rutinaria, ¿sí? Es decir, que ya sabe cuál es la estrategia del docente, ¿sí? En cuanto al límbico derecho, se atienden a la comunicación y a la relación, es decir, funcionan por el sentimiento e instinto, aprecian las pequeñas astucias de la pedagogía. En el caso del docente, cuando domina este cuadrante, se inquieta por, ¿sí?, los conocimientos que debe impartir y por la forma en que serán recibidos. Cuando piensa que la clase no está preparada para asimilar una lección dura, pone en marcha un juego, un debate o trabajo en equipo que permitirán aprender con buen humor. El caso de un rompehielos, ¿verdad? Pregunta de vez en cuando si las cosas van o no van. Se ingenia para establecer un buen ambiente de la clase. Tiende a dudar. Fíjense. En cuanto al estilo del alumno, trabaja si el profesor es de su gusto. Se bloquea y se despista fácilmente si no se considera sus progresos o dificultades, no soporta críticas severas, le gustan algunas materias, detesta otras y lo demuestra, aprecia las salidas, los videos, los juegos y todo aquello que no parezca una clase. En el caso de que se domine el cortical derecho, necesitan apertura y visión de futuro a largo plazo. En cuanto al docente, presenta su clase avanzado globalmente, se sale a menudo del ámbito de esta para avanzar en alguna noción, tiene inspiración, le gusta filosofar y a veces levanta vuelo lejos de la escuela. Con él parece que las paredes de la clase se derrumban, se siente con frecuencia oprimido y encerrado y se tiene que repetir la misma lección. En el caso del alumno que domine este cuadrante, el alumno, su forma o su estilo de aprendizaje es que es intuitivo y animoso, toma pocas notas porque sabe seleccionar lo esencial, a veces impresiona como un soñador o de estar desconectado, pero otras sorprende con observaciones inesperadas y proyectos originales. Cortical izquierdo, en cuanto al estilo del docente, la apreciación ante todo, con notas de manera aproximativa, se adapta a la costumbre de evaluar con números, pero esas notas tienen menos importancia que la evaluación escrita en su boletín, frecuentemente circunstancial. En el caso del alumno, necesita compartir lo que oye para verificar lo que han comprendido en la lección, ¿sí? En el cortical derecho, le da más importancia a la imaginación el docente. Por lo tanto, el docente tiende a ser aproximativo, se siente atado por la evaluación escrita que congela al alumno en un momento dado en un ejercicio preciso e impide que se le aprecie en su globalidad con todo el potencial. En el caso del alumno, es el de las ideas, se moviliza y adquiere conocimientos seleccionados, las ideas que emergen del ritmo monótono de la clase. Aprecia ante todo la originalidad, la novedad y los conceptos que hacen pensar. Le gustan en particular los planteamientos experimentales que dan prioridad a la intuición y que le implican la búsqueda de ideas para llegar a un resultado. Eso es en cuanto a los modelos de los cuadrantes. Ahora, el modelo de Felder y Silverman. Aquí vamos a revisar que tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, en el modelo de Felder y Silverman vemos eh, algunas características como sensitivas, ¿sí? Es decir, alumnos que tienden a ser concretos, prácticos, orientados hacia hechos o procedimientos. En el caso de que son intuitivos, alumnos que son conceptuales, innovadores, orientados hacia las teorías y los significados. Hay alumnos que van a ser visuales, ¿sí? En la segunda forma. En la obtención de información prefieren representaciones visuales, diagramas de flujo, diagramas, etcétera. Recuerdan mejor lo que ven. Y no olvidemos que es un estilo en el cual
podemos ganar mucho terreno con estos alumnos que dominan, ¿sí? Lo visual. Lo visual y lo verbal prefieren obtener la información en forma escrita o hablada y recuerden mejor lo que leen o lo que oyen. Si son activos, tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo activo con ella, discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros. Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros, ¿sí? Reflexivos, tienden a retener y comprender nueva información pensando y reflexionando sobre ella. Prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos. Si son secuenciales, aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior. Globales, aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y de pronto visualizando la totalidad. En este sentido, nos aproximamos a lo deductivo, ¿sí? Inductivo. Entienden mejor la información cuando se les presentan hechos y observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones. Y lo deductivo, prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones que va de lo global a lo particular. Ahora, el modelo de Kolb. El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Kolb dice, por un lado, podemos partir de una experiencia directa y concreta, es decir, del alumno activo, o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta, un alumno teórico. Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas. Por ende, puede ser también reflexionando y pensando sobre ellas, tenemos un alumno reflexivo, o experimentando de forma activa con la información recibida, un alumno pragmático, ¿sí? Según el modelo de Kolb, un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro fases: actuar, reflexionar, teorizar y experimentar. Fíjense bien, en el caso de los alumnos activos, aprenden sus características generales es que se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas. Aprenden mejor cuando los activos aprenden de manera que se lanzan a una actividad que se les presenta un desafío, ¿sí? Cuando realizan actividades y no son pasivos, no son receptivos. Hay que entender esa parte, ¿sí? Que hay que involucrar al alumno cuando hay emoción, drama y crisis. Y entonces ahí es cuando se rompen los paradigmas del docente que tiene toda la información, al docente que sabe compartir la información y orienta a sus alumnos a que descubran una nueva información. Les cuesta más trabajo aprender, fíjense bien, un alumno activo le cuesta más trabajo aprender cuando tienen que adoptar un papel pasivo, es decir, meramente receptores de la información, cuando tienen que asimilar, analizar, interpretar datos y cuando tienen que trabajar solos. Entonces, un alumno activo nunca trabaja de manera individual, nunca trabaja de manera pasiva, ¿sí? O meramente desde el análisis de datos. Alumnos reflexivos. Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Y aquí, entonces, la pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿por qué? ¿Sí? Antes respondían el cómo, ahora el por qué. Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿qué? ¿Sí? Los alumnos teóricos aprenden mejor a partir de modelos, de teorías, de sistemas con ideas y conceptos que presentan un desafío y cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. Y les cuesta más trabajo aprender con aquellas que impliquen ambigüedad e incertidumbre, en situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos y cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. Entonces, a mí explícame lo que quieres que realice y después ponme la prueba, ¿sí? Esos son los alumnos teóricos, ¿eh? Alumnos pragmáticos. Los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas y comprobar si funcionan en la práctica. Y
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿qué pasaría si? Los alumnos pragmáticos aprenden mejor con actividades que relacionen la teoría y la práctica, cuando ven a los demás hacer algo, cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han aprendido. Y les cuesta más trabajo aprender cuando lo que aprenden no se relaciona con sus necesidades inmediatas, con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente o cuando lo que hacen no está relacionado con la realidad. Vamos a revisar otro modelo, que es el modelo de la programación neurolingüística de Brander y Green. Este modelo, también llamado visual auditivo kinestésico, el modelo de Bach, toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información: el visual, el auditivo y el kinestésico. Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas, como letras y números, y concretas. El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono, estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita o lo que sentimos al escuchar una canción, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. El sistema de representación visual, los alumnos aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. Por ejemplo, en una conferencia, preferían leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral. Sí, les cuesta mucho escuchar y prefieren seguirla, ¿no? Porque si no se pierden o divagan. En el sistema de representación auditivo, cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo, lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente. Por ejemplo, a un alumno le das instrucciones escritas o impresas, aunque se los repitas tal como viene en la hoja, pero necesitan escucharlo, ¿sí? Puedes preguntarte o decirte, pero es que están escritas, sí, pero necesita escucharte. ¿Por qué? Para que pueda realizarlos, ¿sí? Entonces, el sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido, ¿sí? El sistema de representación kinestésico, pues es cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo. Estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema naturalmente cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades. Podemos aprender utilizando el sistema kinestésico de manera lenta, porque así es, mucho más lento que con cualquier de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Sin embargo, el aprendizaje kinestésico también es profundo. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular y es difícil que se nos olvide, ¿sí? Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. No es lo mismo la teoría, que solamente lo estoy leyendo o lo estoy viendo en una imagen, que cuando lo estoy realizando, ¿sí? Ahora, se estima que un 40% de las personas es visual, un 30% auditiva y un 30% kinestésica. Vamos a revisar la conducta y el aprendizaje del visual, auditivo y kinestésico. La conducta del visual, pues es que es organizado, es ordenado, observador y tranquilo. El auditivo habla solo, se distrae fácilmente, mueve los labios al leer, facilidad de palabra, no le preocupa especialmente su aspecto. Y el kinestésico responde a las muestras físicas de cariño, le gusta tocar todo, se mueve y gesticula mucho. El aprendizaje del visual aprende lo que ve, necesita una visión detallada y saber a dónde va. Le cuesta recordar lo que oye. El auditivo aprende lo que oye a base de repetirse a sí mismo paso a paso todo el proceso, ¿sí? Y ahí donde él no solamente lee, a veces le pedimos al alumno que lea en silencio, no puede, que necesita escucharse, ¿sí? Aunque tenga las cosas ahí. Y el kinestésico aprende lo que experimenta directamente, aquello que involucre movimiento, ¿sí? Es decir, necesita estar haciendo.
El modelo de los hemisferios cerebrales, cada hemisferio es el responsable, ese es otro, de la mitad de nuestro cuerpo situado en el lado opuesto. Es decir, el hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha. Cada hemisferio representa especializaciones que le permite hacerse cargo de tareas determinadas. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los símbolos de cualquier tipo, como lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras musicales. Es más analítico y lineal y procede de forma lógica. El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es más global, es sintético e intuitivo, es imaginativo y emocional. Y fíjense bien, este es el comportamiento en el aula de los alumnos de acuerdo a los hemisferios, modos de pensamiento, habilidades sociales y comportamientos en el aula. En el hemisferio lógico, normalmente en el izquierdo, el modo de pensamiento es lógico, analítico, abstracto, secuencial, lineal, realista, verbal, temporal, simbólico, cuantitativo y lógico. En el hemisferio holístico, normalmente el derecho, el modo de pensamiento del alumno es holístico, intuitivo, concreto, global, aleatorio, fantástico, no verbal, temporal, literal, cualitativo y analógico. Habilidades asociadas en el hemisferio lógico, que es el izquierdo, tiende a escribir símbolos, lenguaje, lectura, ortografía, oratoria, escucha, localización de hechos y detalles, asociaciones auditivas, procesa una cosa por vez y sabe cómo manejar algo. Y en el derecho tiene relaciones espaciales, formas y pautas, cálculos matemáticos, canto y música, sensibilidad al color, expresión artística, creatividad, visualización, mira la totalidad, emociones y sentimientos, procesa todo al mismo tiempo y descubre qué puede hacerse. Comportamiento en el aula, según el hemisferio lógico, que es el izquierdo, visualiza símbolos abstractos, ¿sí? Aprende la parte del todo, quiere entender los componentes uno por uno, necesita orientación clara, se siente incómodo con las actividades abiertas y poco estructuradas, le preocupa el resultado final y quiere verificar su trabajo. En el hemisferio holístico, que es el derecho, visualiza imágenes de objetos, piensa en imágenes, aprende toda la parte, es relacional, no le preocupan las partes en sí, aprende mejor con actividades abiertas, le preocupa más el proceso, fíjense bien que el resultado final. No le gusta comprobar los ejercicios, necesita imágenes. Algunas palabras en el hemisferio izquierdo, por ejemplo, blanco y negro, memoria repetitiva, números, pensamiento, partes, relaciones secuencial y deductivo. En el hemisferio derecho utiliza imágenes, colores, memoria asociativa, pautas, emoción, conjuntos metafóricos, simultáneo e imaginativo. Ahora, cuando hablamos de estrategias de enseñanza, al mismo tiempo que estudiamos las posturas de los estudiantes frente al aprendizaje, podemos examinar técnicas específicas. Por ejemplo, estrategias que son de metáfora, de pensamiento visual, de fantasía, de aprendizaje multisensorial y de experiencia directa. Para cada uno de estas estrategias responden a los modelos. Por ejemplo, el de metáfora en modelos de los hemisferios cerebrales, de Felder y Silverman, modelos de las inteligencias múltiples que ya lo vieron, el modelo de Cole y el modelo de los cuadrantes cerebrales. En el pensamiento visual, el modelo de programación neurolingüística y el modelo de los hemisferios cerebrales. El de fantasía, modelo de los hemisferios cerebrales y modelo de Felder y Silverman. En el aprendizaje multisensorial corresponde el modelo de programación neurolingüística, de inteligencias múltiples y el modelo de los cuadrantes cerebrales. Y de experiencia directa es el modelo de Kolb, el modelo de inteligencias múltiples y el modelo de los cuadrantes cerebrales. Cada uno de estos tiene su propia aplicación. Es decir, cómo se pueden, si yo ya aplico un test, sé cómo son mis alumnos, sé cuáles son sus formas de aprendizaje, pues necesito poner en práctica al momento de planear, de integrar una actividad. Para eso son estos test, para que nosotros rindamos más en el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué actividad vamos a tener para ustedes? Fíjense bien, tienen adjunto un documento en plataforma. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Déjenme abrir el documento.
Ese es el documento, ¿sí? Por lo tanto, ustedes se van a ir a los cuestionarios para identificación de los estilos de aprendizaje. Van a aplicar, según el cuestionario para alumnos, en el modelo de cuadrantes cerebrales, el de docentes no. Van a aplicar el inventario de Felder, el cuestionario para identificar el tipo de inteligencia de percepción dominante, que es el de programación neurolingüística, y el de hemisferios cerebrales. Son cuatro. Van a elegir a cuatro personas para aplicárselos. Empiezan en la página 81. Buscamos la página 81 y están los anexos. ¿Sí? Hay que aplicarlos, son cortitos, elijan a personas y hay que calificarlos. Ahí vienen. ¿Sí? Esa es su tarea de esta semana. Que tengan un bonito día. Nos vemos la próxima semana para el cierre de nuestra materia.